Hay conflictos que nacen de un día para otro, pero hay otros que se van formando lentamente, como una tormenta que tarda años en descargar toda su fuerza. Y el conflicto entre Irán e Israel es exactamente así. No empezó ayer, no nació por una sola guerra ni por una sola decisión. Se fue construyendo con revoluciones, alianzas rotas, ideas enfrentadas, miedo, poder, religión, estrategia y heridas que nunca terminaron de cerrar. Y tal vez por eso esta historia impacta tanto. Porque si lo pensamos bien, también se parece a muchas cosas que vivimos como personas. Relaciones que un día parecían posibles y que después se rompen. Desconfianzas que crecen en silencio, decisiones del pasado que terminan explotando muchos años después. Por eso cuando hablamos de Irán e Israel, no estamos hablando solo de dos países lejanos del Medio Oriente. Estamos hablando de una historia profundamente humana, donde el orgullo, el temor, la identidad y la lucha por sobrevivir cambian el destino de millones. En este video no vamos a quedarnos en titulares sueltos ni en explicaciones superficiales. Vamos a recorrer la historia completa del conflicto entre Irán e Israel, desde el tiempo en que no eran enemigos, pasando por la revolución que lo cambió todo, las guerras indirectas, las alianzas armadas, los ataques secretos y la escalada que llevó a esta confrontación a uno de sus momentos más peligrosos. Vamos a entender cómo se llegó hasta aquí, quién movió cada pieza y por qué este conflicto sigue teniendo el poder de sacudir a toda una región y al mundo entero. Así que quédate hasta el final, porque esta no es solo una historia de política y guerra, es una historia de ruptura, de ambición, de ideología y de consecuencias. Y cuando la veas completa, paso a paso, vas a entender que nada de lo que ocurre hoy entre Irán e Israel apareció por casualidad. Todo tiene un origen, todo tiene una secuencia, y hoy vamos a recorrerla juntos. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campana, porque aquí no te contamos la historia por encima. Aquí la vivimos paso a paso, con contexto, con emoción y con todos los detalles que realmente importan. 1. Cuando Irán e Israel no eran enemigos. Para entender de verdad el conflicto entre Irán e Israel, primero hay que derribar una idea que hoy parece obvia, pero que históricamente no lo fue. Durante una parte importante del siglo XX, estos dos países no se miraban como enemigos inevitables. Al contrario, bajo la dinastía Pahlaví y sobre todo durante el reinado de Mohammad Reza Shah, existió entre Teherán y Tel Aviv una relación discreta, cautelosa, pero real. No era una amistad exhibida con orgullo delante del mundo árabe, sino una cercanía construida en silencio, detrás de puertas cerradas, sobre intereses comunes, miedo a enemigos parecidos y una lectura estratégica del Medio Oriente. Y eso empezó muy temprano. El 6 de marzo de 1950, Irán reconoció a Israel de facto, aunque lo hizo sin gran anuncio oficial, casi con pasos medidos, como quien sabe que pisa un terreno políticamente delicado. Al día siguiente, el diplomático iraní Entesam informó de esa decisión a Abba Eban. Aquello provocó resistencia interna, especialmente entre sectores religiosos y nacionalistas, y también generó incomodidad en varios países árabes. Es decir, desde el principio, la relación entre ambos no fue simple ni abierta. Existía, pero avanzaba con prudencia, casi en voz baja. ¿Por qué se acercaron? Porque en aquel tiempo, ambos veían el mapa de la región de una manera parecida. Irán no era árabe, Israel tampoco. Irán temía el avance del nacionalismo árabe radical y observaba con preocupación la inestabilidad que venía de gobiernos hostiles de la región.
Israel, por su parte, necesitaba romper su aislamiento y buscaba aliados fuera del círculo árabe. Documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos describen esa entente como una relación estable, basada en una antipatía compartida hacia el nacionalismo árabe y, de forma muy concreta, en el deseo común de contener a Irak. Así, lo que a simple vista parecía improbable en la lógica geopolítica de la época empezó a tener sentido. Con el paso de los años, esa cercanía se volvió más concreta. A fines de los años 50, ambos países establecieron oficinas en sus respectivos territorios que funcionaban, en la práctica, como misiones diplomáticas, aunque no llevaran oficialmente ese nombre. Era una relación semiclandestina, suficientemente fuerte como para operar, pero lo bastante discreta como para evitar incendiar a la opinión pública regional. El Shah veía a Israel como un aliado útil dentro de su proyecto de modernización, acercamiento a Occidente y afirmación del poder iraní en la región. Israel, a su vez, veía en Irán una puerta estratégica, un socio no árabe y una pieza clave dentro de su llamada política de periferia. Esa relación no se quedó solo en palabras o en gestos diplomáticos. También entró en el terreno de la seguridad y del petróleo. Dos asuntos que en Medio Oriente casi siempre terminan escribiendo la verdadera historia. Británica señala que en 1957 el gobierno del Shah creó SAVAK, su poderosa policía secreta, con ayuda de los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel. Iranica añade que el Mossad llegó a entrenar personal de SAVAK y a participar en operaciones conjuntas. Al mismo tiempo, Irán se convirtió en un proveedor importante de petróleo para Israel. Documentos oficiales estadounidenses afirman que el petróleo iraní se enviaba a Israel desde 1957 y que, antes de 1967, el Shah había suministrado prácticamente todo el petróleo israelí. Incluso en 1974, Teherán cubría alrededor del 30% de las necesidades internas de Israel. Si uno mira esta etapa con atención, entiende que no se trataba de una simpatía romántica entre pueblos, sino de una alianza fría, calculada y útil para ambos. El Shah necesitaba socios confiables, apoyo occidental, tecnología y redes de seguridad. Israel necesitaba energía, contactos regionales y romper el cerco político que lo rodeaba. Por eso, aunque la relación no siempre se mostraba públicamente, avanzó durante las décadas de 1950, 1960 y buena parte de la de 1970 con una lógica muy clara: conveniencia estratégica. Incluso la comunidad judía iraní vivió en esos años un periodo comparativamente favorable bajo el régimen Pahlaví, en parte porque los vínculos de Irán con Occidente y con Israel daban una sensación mayor de estabilidad y apertura. Pero aquí está lo más importante para el espectador. Esta calma no era eterna. Debajo de esa cooperación ya existían tensiones profundas dentro de la sociedad iraní. Muchos sectores religiosos rechazaban la orientación occidental del Shah, criticaban su cercanía con Estados Unidos y veían con malos ojos sus lazos con Israel. Mientras por fuera parecía que todo estaba bajo control, por dentro se iban acumulando resentimientos, discursos revolucionarios y una nueva visión del poder que tarde o temprano iba a estallar. Y justamente ahí es donde este primer capítulo se conecta con el siguiente. Porque la historia del conflicto entre Irán e Israel no comenzó con una guerra, sino con una ruptura. Primero hubo acercamiento, luego vino la revolución que lo cambió todo. 2. La revolución de 1979 que partió la historia en dos. Si en el capítulo anterior vimos a un Irán que todavía podía convivir estratégicamente con Israel, ahora entramos en el momento que rompió esa realidad para siempre. La revolución iraní de 1978-1979 no fue un simple cambio de presidente ni una crisis pasajera.
Fue un terremoto político, social, religioso y emocional que derribó la monarquía de los Pahlaví y reemplazó todo el sistema por una nueva república islámica. A partir de aquí, la historia de Irán cambió de dirección y con ella cambió también su relación con Israel y con buena parte del mundo. Para entender por qué explotó esa revolución, hay que mirar lo que se estaba acumulando desde años antes. El Shah Mohammad Reza Pahlavi había impulsado una modernización acelerada, una mayor cercanía con Occidente y reformas profundas dentro del país. Pero ese proceso también dejó heridas abiertas. Muchos iraníes denunciaban su gobierno como autoritario, criticaban la corrupción, la desigualdad en el reparto de la riqueza del petróleo, la occidentalización forzada y la represión ejercida por la policía secreta Savak. Lo que desde arriba parecía modernización, desde abajo muchas veces se sentía como humillación, pérdida de identidad y miedo. En ese ambiente de tensión fue creciendo la figura del ayatolá Ruhollah Khomeini. Desde el exilio, primero en Irak y luego en Francia, Khomeini se convirtió en la voz más poderosa contra el Shah. Su mensaje unía religión, indignación social y rechazo a la influencia extranjera. Y eso fue decisivo, porque la oposición al Shah no estaba formada por un solo grupo. Había religiosos, comerciantes del bazar, estudiantes, sectores populares, nacionalistas e incluso grupos de izquierda. No pensaban todos igual, pero sí coincidían en algo. Querían que el viejo régimen terminara. Durante 1978, las calles de Irán empezaron a llenarse de protestas, huelgas, funerales convertidos en manifestaciones y una sensación de que el país ya no podía seguir como antes. Las grandes ciudades entraron en una espiral de disturbios y crisis política. El Shah intentó sostener el control, cambiaron gobiernos, hubo represión, pero cada medida parecía llegar demasiado tarde. La autoridad de la monarquía, que durante años había parecido firme, comenzó a resquebrajarse delante de los ojos de todo el país. El momento decisivo llegó el 16 de enero de 1979, cuando el Shah abandonó Irán. Aquella salida fue mucho más que un viaje. Para millones de personas fue la señal de que un mundo estaba terminando. Pocas semanas después, el 1 de febrero, Khomeini regresó del exilio a Irán y fue recibido por multitudes inmensas. En los llamados 10 días del amanecer, entre el 1 y el 11 de febrero, el poder que había dejado el Shah se derrumbó rápidamente. Y el 11 de febrero, los revolucionarios consolidaron su toma del país. Pero la revolución no terminó con la caída del Shah. Después vino la construcción de un nuevo orden. El 1 de abril de 1979, un referéndum proclamó oficialmente la República Islámica de Irán. En los meses siguientes, las fuerzas revolucionarias y las nuevas milicias ligadas a Khomeini empezaron a consolidar el poder, apartando, intimidando o reprimiendo a muchos de los grupos que también habían participado en la caída de la monarquía. Así, lo que comenzó como una revuelta amplia contra el viejo régimen terminó dando paso a un sistema nuevo, religioso y profundamente antioccidental. Y aquí está el punto clave para nuestra historia. Esta revolución no solo cambió al gobierno iraní, cambió la identidad del Estado. El Irán del Shah había buscado alianzas pragmáticas, incluso discretamente con Israel. El Irán de Khomeini, en cambio, nació con otra visión. Veía a Occidente como una fuerza corruptora, denunciaba la influencia estadounidense y estaba dispuesto a redefinir toda su política exterior en términos revolucionarios e islámicos. Esa es la verdadera línea divisoria. Por eso este capítulo parte la historia en dos. Antes de 1979, Irán podía cooperar con Israel. Después de 1979, empezó a caminar hacia la ruptura que veremos en el siguiente tema. 3. El día en que Teherán rompió con Israel y abrazó la causa palestina.
Después de la revolución de 1979, Irán no tardó en dejar claro que no estaba cambiando solo de gobierno, sino de rumbo histórico. Lo que antes había sido una relación estratégica y silenciosa con Israel se convirtió, en cuestión de días, en una ruptura abierta. La nueva dirigencia revolucionaria veía a Israel no como un socio incómodo, sino como un símbolo del orden que quería destruir. La influencia occidental en Medio Oriente, la política del Shah y una forma de poder que, a los ojos de la revolución, debía ser rechazada de raíz. Por eso, el corte con Israel fue rápido, directo y profundamente simbólico. Uno de los gestos más impactantes ocurrió en Teherán, en el mismo corazón político del país. La representación israelí fue cerrada, atacada por revolucionarios y, poco después, entregada a la Organización para la Liberación de Palestina. No era un detalle menor, era una imagen poderosa. Donde antes estaba la presencia de Israel, ahora se levantaba la bandera palestina. Pocos días después de la victoria revolucionaria, Yasser Arafat viajó a Irán. Fue recibido públicamente y la antigua embajada israelí pasó a convertirse en símbolo de la nueva alianza política y emocional entre la República Islámica y la causa palestina. Ese momento tuvo un enorme peso en la imaginación del mundo musulmán. Para la nueva república, apoyar a Palestina no era solo una postura diplomática. Era una manera de presentarse como la voz de los oprimidos y como un régimen diferente al del Shah. Ayatollah Khomeini y otros líderes revolucionarios empezaron a describir a Israel como un enemigo del Islam y de los pueblos de la región. Así, Palestina dejó de ser para Irán un asunto lejano o secundario y pasó a convertirse en una bandera central de su identidad revolucionaria. El mensaje era claro. El nuevo Irán no quería ser recordado como el país que había cooperado con Israel, sino como el país que se colocaba al frente de su rechazo. Pero aquí hay algo importante. Esta decisión también servía para unir al nuevo régimen por dentro. Irán venía de una revolución convulsa, con muchas corrientes distintas compitiendo por el futuro del país. Convertir la causa palestina en una gran bandera nacional ayudaba a dar coherencia al discurso revolucionario. Era una forma de decirle al pueblo: el viejo Irán terminó. Este nuevo Estado tiene enemigos distintos, héroes distintos y una misión distinta. Por eso, la ruptura con Israel fue al mismo tiempo política exterior, propaganda interna y construcción de una nueva identidad nacional. Desde ese instante, el conflicto dejó de ser una simple diferencia diplomática. Israel pasó a ocupar un lugar central en el lenguaje simbólico de la nueva República iraní, mientras Palestina se convertía en una causa permanente dentro de sus discursos, actos y prioridades regionales. Lo que antes había sido una relación discreta entre dos estados empezó a transformarse en una confrontación moral, ideológica y emocional. Y justamente ahí se conecta este capítulo con el siguiente, porque una vez que Irán rompió con Israel y abrazó la causa palestina, el paso siguiente fue todavía más profundo: convertir esa postura en una doctrina de resistencia, revolución y confrontación. 4. El nacimiento de una doctrina: resistencia, revolución y confrontación. Después de romper con Israel y abrazar la causa palestina, la revolución iraní dio un paso todavía más profundo. Dejó de actuar solo por reacción y empezó a construir una doctrina. Es decir, una manera organizada de ver el poder, la religión, la guerra y el papel de Irán en Medio Oriente. La nueva República Islámica no quería ser simplemente un país que había cambiado de gobernante. Quería ser el centro de un proyecto revolucionario. Su mensaje era claro: Irán debía defender la revolución dentro de sus fronteras y al mismo tiempo inspirar y apoyar movimientos afines fuera de ellas.
Ahí nació la lógica que con los años alimentaría su confrontación con Israel. Para entender esa transformación hay que mirar el corazón del nuevo sistema. La Constitución aprobada en 1979 creó un Estado basado en la visión de Jomeini, conocida como Velayat-e-Faqih, es decir, el gobierno del jurista. En la práctica esto significaba que el nuevo Irán no sería una república común, sino un Estado donde la autoridad religiosa tendría un peso decisivo sobre la política, la sociedad y la dirección del país. Con eso, la revolución dejaba de ser una explosión popular momentánea y pasaba a convertirse en un régimen con una misión ideológica permanente. Pero una doctrina no vive solo en libros o discursos, necesita brazos, hombres, estructura y fuerza. Por eso, en abril de 1979, Jomeini creó por decreto la Guardia Revolucionaria Islámica, conocida como la IRGC o los Pasdarán. Su función inicial era unificar y organizar a las fuerzas revolucionarias surgidas en medio del caos, y también servir como contrapeso del ejército regular que había sido leal al Shah. Esto fue decisivo, porque desde el comienzo el nuevo régimen entendió que no bastaba con ganar la revolución. Había que protegerla, vigilarla y expandir su influencia. Durante 1979, esa nueva fuerza no solo ayudó a consolidar el poder del régimen, sino que también participó en intimidar y reprimir a grupos políticos que no estaban bajo control del círculo revolucionario de Jomeini. De esa manera, la doctrina de la revolución se volvió algo muy concreto. Por dentro, significaba eliminar rivales y asegurar obediencia. Por fuera, significaba prepararse para una lucha más amplia contra quienes el nuevo régimen veía como enemigos del Islam revolucionario y de la independencia iraní. Israel encajaba perfectamente dentro de esa visión como adversario simbólico y estratégico. A esto se sumó otro hecho enorme: la guerra Irán-Irak, que comenzó en 1980. Esa guerra fue un golpe brutal para la joven república, pero también fortaleció a la Guardia Revolucionaria. Británica explica que el conflicto transformó a la IRGC de una milicia limitada en una de las fuerzas más poderosas del país. La guerra endureció el lenguaje del régimen, alimentó la idea del sacrificio, la resistencia y la supervivencia, y ayudó a convertir la revolución en un proyecto militar, religioso y regional al mismo tiempo. Ya no se trataba solo de gobernar Irán, se trataba de resistir, proyectar poder y desafiar a los enemigos reales o percibidos del nuevo sistema. Con el tiempo, esa doctrina empezó a mirar más allá de las fronteras iraníes. La presión de la guerra y la consolidación del régimen empujaron a la Guardia Revolucionaria a desarrollar una proyección exterior que, décadas más tarde, llegaría hasta el Mediterráneo. Británica resume ese proceso al explicar que el alcance extranjero de la IRGC terminaría extendiéndose por la región y sería una pieza central de lo que después se conocería como el eje de la resistencia. Una red de aliados y milicias opuestos a Israel, a Estados Unidos y a otras potencias rivales en Medio Oriente. Y aquí es donde este capítulo se conecta de forma natural con el siguiente. Una vez que Irán definió su doctrina de resistencia, revolución y confrontación, necesitó llevarla del discurso al terreno. Eso ocurrió de manera decisiva en Líbano. Según Irán I, en junio de 1982, Irán envió un contingente de guardias revolucionarios al país tras la invasión israelí, y esas fuerzas apoyaron la formación de Hezbollah. En otras palabras, la doctrina ya estaba lista. Ahora iba a encontrar su primer gran campo de batalla contra Israel fuera de Irán. 5. Líbano, 1982. El momento en que el conflicto encontró un nuevo campo de batalla. Hasta aquí,
La historia nos ha mostrado cómo Irán pasó de tener una relación estratégica con Israel a convertirse en una república revolucionaria que lo veía como enemigo. Pero toda esa doctrina, toda esa idea de resistencia y confrontación todavía necesitaba un escenario concreto para ponerse a prueba. Y ese escenario apareció en el Líbano, un país pequeño en el mapa, pero enorme en importancia para la historia de Medio Oriente. Para entender lo que ocurrió en 1982, primero hay que mirar el estado en que se encontraba el Líbano. Durante años, ese país había sido una tierra hermosa, comercial, abierta al Mediterráneo, con ciudades llenas de vida, bancos, puertos y una mezcla muy delicada de comunidades religiosas, cristianos, musulmanes suníes, musulmanes chiíes y drusos. Pero esa diversidad, que en otro contexto podía ser una riqueza, se fue convirtiendo en una fuente de tensión política. El sistema libanés repartía el poder entre comunidades, pero no de manera equilibrada ni estable. Poco a poco, las desigualdades crecieron, la confianza se rompió y el país fue entrando en una larga guerra civil que comenzó en 1975. En medio de esa guerra civil, el sur del Líbano se volvió una zona especialmente explosiva. Allí se habían instalado combatientes palestinos, especialmente de la Organización para la Liberación de Palestina. Desde esa región se lanzaban ataques contra Israel, y Israel respondía con operaciones militares cada vez más fuertes. Así, el sur libanés dejó de ser solo una región campesina olvidada y empezó a convertirse en una frontera de fuego. Los pueblos del sur sufrían bombardeos, desplazamientos y una sensación constante de vivir atrapados entre fuerzas mucho más grandes que ellos. Entonces llegó 1982. El año que cambió todo. Israel lanzó una gran invasión del Líbano con el objetivo declarado de expulsar a la OLP y alejar la amenaza de su frontera norte. Las tropas israelíes avanzaron profundamente dentro del territorio libanés y la guerra alcanzó incluso Beirut. Para muchos israelíes, la operación era una respuesta necesaria a años de ataques. Pero para gran parte del mundo árabe y musulmán, aquella invasión fue vista como una agresión brutal, una humillación más y una prueba de que el conflicto ya no tenía límites claros. Ahora bien, aquí entra Irán de una manera decisiva. La joven República Islámica observó lo que estaba ocurriendo y entendió que Líbano podía convertirse en el primer gran terreno donde su doctrina de resistencia tomara forma real fuera de sus fronteras. Irán no tenía una frontera directa con Israel, pero en el Líbano sí podía acercarse al conflicto de manera concreta. Y además, encontró allí un terreno social muy importante. La comunidad chií libanesa, especialmente fuerte en el sur y en el valle de la Bekaa, llevaba años sintiéndose marginada, golpeada por la guerra y abandonada por el viejo orden político del país. Eso es clave para entender lo que vino después. Irán no llegó a un vacío. Llegó a una sociedad herida, con jóvenes enojados, familias desplazadas, aldeas destruidas y una comunidad chií que empezaba a organizarse con más fuerza. En ese contexto, miembros de la Guardia Revolucionaria iraní se instalaron en la zona de la Bekaa y comenzaron a entrenar, orientar y apoyar a grupos militantes chiíes. No fue un proceso de un día, no fue simplemente apretar un botón y crear una organización perfecta de la noche a la mañana. Fue un proceso de contacto, formación ideológica, ayuda militar y construcción de una identidad de lucha. Y en medio de ese proceso fue tomando forma Hezbollah, el Partido de Dios. Al principio, no era solo una milicia en el sentido clásico. Era una mezcla de movimiento religioso, red social, fuerza armada y proyecto político. Su mensaje era poderoso para mucha gente.
resistencia contra Israel, dignidad para los chiíes del Líbano y fidelidad a la visión revolucionaria que venía de Irán. Para las familias que habían visto sus pueblos invadidos o bombardeados, ese discurso no sonaba abstracto, sonaba cercano, directo y hasta salvador. Desde el punto de vista de Irán, Hezbollah era mucho más que un aliado local. Era la prueba de que la revolución podía exportarse, echar raíces y crear una fuerza capaz de golpear a Israel sin que Irán tuviera que enfrentarlo cara a cara en ese momento. Desde el punto de vista de Israel, en cambio, estaban haciendo una amenaza nueva, más difícil de destruir que un ejército regular, porque no dependía solo de tanques o bases visibles, sino de redes, barrios, mezquitas, entrenamiento ideológico y apoyo social. Lo más importante es que aquí el conflicto cambió de nivel. Hasta entonces, Irán e Israel se habían enfrentado sobre todo en el plano diplomático, ideológico y simbólico. Pero en el Líbano apareció algo nuevo. Una guerra indirecta, una guerra por intermediarios, una guerra donde uno de los bandos apoyaba a fuerzas locales para hostigar al otro de forma constante. Ese modelo sería decisivo en las décadas siguientes. Lo que nació en el Líbano en los años 80 no se quedó solo allí. Se convirtió en una fórmula. Con el tiempo, Hezbollah empezó a ganar reputación como una fuerza disciplinada, resistente y profundamente hostil a Israel. Su crecimiento fue cambiando el equilibrio del Líbano y también el de toda la región. Para Irán, aquello significaba haber encontrado una mano extendida hasta el Mediterráneo. Para Israel, significaba que su frontera norte ya no era un límite tranquilo, sino un frente permanente de tensión. Y así, casi sin que el mundo lo entendiera del todo en ese momento, el Líbano se convirtió en el primer gran laboratorio de la nueva etapa del conflicto. Lo que había comenzado como una ruptura entre dos estados, estaba transformándose en una red de enfrentamientos, aliados, milicias y territorios intermedios. Ya no era solo Irán contra Israel en el terreno de las ideas. Ahora había una fuerza armada en la frontera israelí que llevaba dentro de manera muy clara la huella política, militar e ideológica de Teherán, y justamente por eso este capítulo abre naturalmente el siguiente. Porque una vez que Irán logró proyectar su influencia a través del Líbano, no se conformó con un solo frente. La lógica de la resistencia siguió creciendo y poco a poco la confrontación empezó a extenderse también hacia el mundo palestino, hacia Gaza y hacia otros movimientos que convertirían el conflicto en una red cada vez más amplia y peligrosa. Si esta historia te está ayudando a entender mejor un conflicto tan complejo, deja tu like ahora mismo, porque eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenidos profundos, claros y bien explicados para ti. 6. Gaza y Palestina. ¿Cómo Irán amplió la confrontación contra Israel? Después de convertir al sur del Líbano en un frente clave de presión contra Israel, Irán entendió que una sola frontera no bastaba. Si quería convertir su doctrina de resistencia en una estrategia regional de verdad, necesitaba extenderla también al corazón de la causa palestina. Y ahí aparece Gaza. Lo que había comenzado con la construcción de una alianza sólida con Hezbollah en Líbano empezó a proyectarse también hacia los movimientos palestinos que luchaban contra Israel, especialmente Hamás y la Yihad Islámica Palestina. Con eso, el conflicto dejó de estar concentrado solo en el norte israelí y empezó a abrir otro frente, esta vez al sur, en el territorio palestino. Para entender este paso hay que recordar algo importante. Para la República Islámica, Palestina no era simplemente una causa simbólica para discursos o marchas. Era una herramienta política, ideológica y estratégica. Según Irán I, Teherán apoyó a Hamás y a la Yihad Islámica Palestina por dos razones principales, geoestratégicas e ideológicas.
Geoestratégicamente, ese apoyo le permitía ampliar su influencia regional y presionar a Israel sin enfrentarlo directamente. Ideológicamente, Irán presentaba a Israel como un ocupante de tierras musulmanas y como una extensión del poder estadounidense en la región. Es decir, Gaza no era para Irán un asunto secundario, sino una pieza central en una lucha mucho más grande. Ahora bien, este acercamiento no surgió de la nada. La Yihad Islámica Palestina nació a comienzos de la década de 1980 y Hamás apareció a fines de esa misma década, en el contexto de la primera intifada. Ambos movimientos rechazaban la existencia de Israel y defendían una lucha armada de inspiración islamista. Irán Primer señala que Irán estableció vínculos con ambos en los años 1980 y que con el tiempo les proporcionó fondos, entrenamiento y armas. Británica también identifica a Hamás y a la Yihad Islámica Palestina como parte del llamado Eje de la Resistencia, la red de grupos alineados con Teherán en su confrontación regional con Israel. Sin embargo, el vínculo con Hamás fue más complejo que el que Irán construyó con Hezbollah. Hezbollah era chií y estaba profundamente alineado con la visión revolucionaria iraní. Hamás, en cambio, era un movimiento suní palestino, con raíces propias, agenda propia y una identidad nacional muy marcada. Por eso, la relación no fue una simple copia del modelo libanés. De acuerdo con Irán Primer, al principio hubo cierta distancia entre Irán y Hamás, por diferencias sectarias, por los vínculos previos de Teherán con la yihad islámica y por el deseo de Hamás de mantener independencia. Pero cuando el proceso de paz palestino-israelí empezó a avanzar a comienzos de los años 90, esa distancia se fue reduciendo. Teherán ofrecía apoyo a los grupos que rechazaban reconocer a Israel y eso fue acercando posiciones. Ahí está una de las claves más importantes de este capítulo. Mientras una parte del liderazgo palestino, especialmente la OLP de Yasser Arafat, se inclinaba hacia la negociación, Irán apostaba por fortalecer a quienes defendían la resistencia armada. En otras palabras, Teherán no quería que la causa palestina terminara en un acuerdo que normalizara la existencia de Israel. Prefería apoyar a los movimientos que mantuvieran vivo el conflicto. Eso ayudó a que la rivalidad entre Irán e Israel dejara de ser una disputa entre dos estados distantes y se convirtiera en una red de presión permanente, con Gaza como uno de sus puntos más sensibles. Con el paso de los años, esa red se volvió más concreta. Irán Primer detalla que Irán suministró a Hamás y a la Yihad Islámica Palestina financiación, entrenamiento y distintos tipos de cohetes, entre ellos Fajr-3, Fajr-5 y otros sistemas transferidos a Gaza. Eso cambió la naturaleza del enfrentamiento. Ya no se trataba solo de discursos encendidos o respaldo político. Ahora había capacidad militar creciente, infraestructura clandestina y una amenaza que podía golpear territorio israelí desde Gaza con mayor frecuencia y alcance. Para Israel, eso significaba que Irán ya no solo actuaba a través del Líbano, también había logrado proyectarse en el frente palestino, y así, casi paso a paso, la confrontación fue tomando una forma nueva. Irán no necesitaba desplegar divisiones enteras ni ocupar territorios para influir en el conflicto. Le bastaba con apoyar, armar y fortalecer a actores locales que compartían su hostilidad hacia Israel. Esa era la lógica de fondo. Transformar la lucha contra Israel en una presión múltiple, desde varias fronteras y mediante varios movimientos. Lo que había empezado en Líbano se estaba reproduciendo en Gaza, y cuanto más se extendía esa red, más difícil resultaba imaginar una paz duradera. Por eso, este capítulo es decisivo dentro de la historia completa del conflicto. Aquí vemos cómo Irán dejó de ser solo un estado revolucionario con un discurso anti-israelí
y pasó a convertirse en el patrocinador de una estructura regional de resistencia armada. Gaza y Palestina no sustituyeron al frente libanés, sino que lo complementaron. Y esa expansión prepara de forma natural el siguiente tema, porque una vez que Irán empezó a respaldar a los grupos palestinos que rechazaban la negociación, el choque con los intentos de paz de los años 90 se volvió casi inevitable. Ahí entramos en la siguiente etapa, cuando el proceso de Oslo y la esperanza de un acuerdo fueron vistos por Teherán no como una solución, sino como una amenaza. 7. De Oslo a la Segunda Intifada. La paz que Irán vio como una amenaza. Después de que Irán ampliara su influencia en Líbano y empezara a fortalecer también a grupos palestinos como Hamás y la Yihad Islámica, el conflicto entró en una etapa todavía más delicada. En los años 90, por un momento, parecía que el rumbo de la historia podía cambiar. Había cansancio, había dolor acumulado, había muertos de ambos lados y también había una pregunta que comenzaba a sonar con fuerza en la región y en el mundo. ¿Era posible una salida política entre israelíes y palestinos? Esa esperanza tomó forma en los acuerdos de Oslo, firmados en 1993 entre Israel y la OLP, que establecieron un proceso de paz basado en el reconocimiento mutuo y en una fórmula de autogobierno palestino en Gaza y Cisjordania. Para mucha gente, Oslo representó una escena que parecía imposible pocos años antes. Líderes que habían sido enemigos durante décadas se estrechaban la mano y hablaban de un futuro distinto. No era la paz completa ni la solución definitiva, pero sí una puerta entreabierta. Y justamente por eso Irán vio ese proceso con profunda desconfianza. La República Islámica había construido buena parte de su discurso regional alrededor de la resistencia contra Israel. Si los palestinos más reconocidos internacionalmente avanzaban hacia una negociación y aceptaban un marco de convivencia, el relato revolucionario iraní perdía fuerza, legitimidad y capacidad de influencia. Ahí está el centro de este capítulo. Para Teherán, Oslo no era simplemente un acuerdo diplomático, era una amenaza ideológica. Significaba que la causa palestina podía escapar de la órbita de la resistencia armada y entrar en el terreno de la política, de la negociación y del reconocimiento gradual. Por eso Irán se acercó todavía más a los grupos que rechazaban ese camino. Irán Primer señala que las relaciones entre Irán y Hamás se desarrollaron justamente cuando la OLP optó por hacer la paz con Israel. En 1990, Teherán organizó una conferencia de apoyo a Palestina a la que asistió Hamás, mientras Arafat no participó, y en los primeros años 90 dirigentes de Hamás viajaron a Teherán para reunirse con altos funcionarios iraníes. Ese acercamiento no fue solo político, también tuvo consecuencias concretas. Fuentes del Wilson Center y de Irán Primer indican que en los años 90 Irán proporcionó apoyo financiero, entrenamiento y respaldo militar a Hamás, mientras la organización rechazaba los acuerdos de Oslo y se consolidaba como uno de los principales enemigos del proceso de paz. Hamás no aceptó aquella vía negociadora y, a medida que el proceso se estancaba, recurrió a atentados suicidas y otros ataques contra objetivos israelíes, convirtiéndose en una fuerza central del rechazo armado. Y aquí la historia se vuelve más amarga, porque Oslo no fracasó por una sola razón. La esperanza fue chocando con la desconfianza, con la violencia, con los cálculos políticos de cada lado y con realidades durísimas sobre el terreno. Mientras algunos seguían hablando de acuerdos, otros actuaban para demostrar que esos acuerdos no podían sostenerse. La violencia de grupos como Hamás golpeaba la seguridad israelí y debilitaba a quienes defendían el diálogo. Al mismo tiempo, los incumplimientos, las tensiones y el deterioro del clima político fueron vaciando de confianza el proceso. Poco a poco,
la promesa de una paz gradual empezó a agrietarse. Esa grieta terminó abriéndose por completo cuando el proceso de Oslo comenzó a desmoronarse. Británica señala que la segunda intifada estalló en septiembre de 2000, en un contexto en que el proceso ya estaba fallando y que aquella nueva ola de violencia dejó miles de muertos, más de 5.000 palestinos y cerca de 1.400 israelíes. Ya no se trataba de una negociación frágil bajo presión, sino del regreso de un conflicto abierto, duro y profundamente traumático. Para Irán, este desenlace confirmó algo que su discurso venía repitiendo desde el principio: que la negociación con Israel no resolvería el conflicto. Para Israel, en cambio, la ola de atentados y violencia reforzó la idea de que ceder terreno sin garantías sólidas podía ser fatal. Así, ambos lados salieron de esa etapa más endurecidos, y en medio de todo, Irán vio crecer el valor estratégico de los movimientos armados palestinos que había apoyado. Lo que para algunos había sido una oportunidad de paz, para Teherán terminó siendo la prueba de que la confrontación debía continuar. Por eso este tema es tan importante en la secuencia de la historia. Aquí no vemos solo el fracaso de unos acuerdos. Vemos el momento en que la rivalidad entre Irán e Israel se incrusta todavía más en el corazón del conflicto palestino-israelí. La paz parcial que asomó en Oslo no eliminó la confrontación regional. Al contrario, la hizo más compleja porque obligó a cada actor a definirse con más claridad. E Irán eligió definirse del lado de la resistencia armada y del rechazo a la normalización. Y esa elección nos lleva directamente al siguiente capítulo, porque después del colapso de Oslo y de la segunda intifada, el conflicto empezó a girar con más fuerza hacia otra gran obsesión israelí: el programa nuclear iraní. 8. El programa nuclear iraní y el miedo existencial de Israel. Después del fracaso de Oslo y del estallido de la segunda intifada, el conflicto entre Irán e Israel entró en una fase todavía más peligrosa. Hasta ese momento, la rivalidad ya se había extendido por Líbano, por Gaza y por la red de grupos armados que Irán apoyaba en la región. Pero a comienzos de los años 2000, apareció un elemento que cambió la escala del miedo: el programa nuclear iraní. De repente la pregunta ya no era solo cómo frenar a los aliados de Teherán en las fronteras de Israel, sino qué podía ocurrir si la propia República Islámica llegaba a dominar la capacidad de producir un arma nuclear. Para Israel, ese escenario empezó a verse no como un problema más, sino como una amenaza mayor, incluso quizá existencial, según resume el Council on Foreign Relations. Lo más impactante es que el programa nuclear iraní no había nacido como un proyecto clandestino desde el principio. Su origen venía de décadas atrás. La Asociación de Control de Armas recuerda que el Parlamento iraní ratificó el Tratado de No Proliferación Nuclear en febrero de 1970 y que en 1974 el Shah creó la Organización de Energía Atómica de Irán con grandes planes de desarrollo nuclear civil. En otras palabras, el programa empezó en un marco legal y con una lógica de modernización estatal. Pero con el paso del tiempo, especialmente después de la revolución y de los cambios regionales, ese programa empezó a ser visto con una sospecha cada vez mayor. El gran punto de quiebre llegó en 2002. Ese año, la existencia de instalaciones nucleares en Natanz y Arak fue revelada públicamente, y desde ese instante el asunto dejó de ser técnico para convertirse en una crisis internacional. A partir de 2003, la Agencia Internacional de Energía Atómica comenzó a intensificar sus contactos con Teherán. Abrió una etapa de inspecciones, informes y exigencias. E Irán tuvo que entregar declaraciones sobre su programa y responder preguntas sobre actividades no declaradas. En diciembre de 2003, además, Irán firmó el protocolo adicional con la AIEA,
concediendo mayores facultades de verificación a los inspectores. Todo eso mostraba que la desconfianza ya había alcanzado un nivel muy alto. A medida que la AIEA investigaba y pedía aclaraciones, el problema dejó de ser solo entre Irán y los organismos internacionales. Israel miraba cada paso con enorme alarma. Para los líderes israelíes, el riesgo no consistía únicamente en que Irán enriqueciera uranio o construyera instalaciones sensibles. El temor profundo era que, detrás del lenguaje de energía civil y soberanía tecnológica, se estuviera formando la base material para un futuro salto militar. Y como Irán no solo era un país hostil, sino también el patrocinador de Hezbollah, de Hamas y de otros actores armados enfrentados con Israel, el miedo era doble. Una capacidad nuclear en manos de un Estado que ya trabajaba activamente para rodear a Israel por varios frentes. La crisis se endureció todavía más en 2006. La cronología de Arms Control señala que en febrero de ese año, la Junta de Gobernadores de la AIEA remitió a Irán al Consejo de Seguridad de la ONU, y poco después, Teherán anunció que había enriquecido uranio por primera vez en Natanz. La AIEA y el Consejo de Seguridad comenzaron entonces una etapa de presión diplomática y sanciones, mientras Irán insistía en que su programa tenía fines pacíficos y que enriquecer uranio era un derecho soberano. Desde ese momento, la disputa nuclear dejó de ser una controversia técnica y se convirtió en uno de los ejes centrales del conflicto regional. En medio de esa tensión, llegó un breve momento de contención. En 2015 se firmó el JCPOA, el acuerdo nuclear entre Irán y varias potencias mundiales. Británica explica que el objetivo del pacto era restringir el programa nuclear iraní a cambio de alivio de sanciones y que sus disposiciones incluían reducir centrifugadoras, limitar el enriquecimiento de uranio y someter el programa a monitoreo de la AIEA. Para muchos, era una forma de evitar la guerra y ganar tiempo. Para otros, especialmente en Israel, el acuerdo no eliminaba el problema de fondo, sino que solo lo administraba durante un periodo limitado. La situación volvió a deteriorarse con fuerza cuando Estados Unidos se retiró del JCPOA en mayo de 2018. La cronología de Arms Control indica que hasta poco antes de esa salida, la AIEA seguía reportando que Irán estaba cumpliendo sus compromisos nucleares bajo el acuerdo. Pero la retirada estadounidense reabrió la crisis, restableció sanciones y destruyó buena parte del marco que había frenado temporalmente la escalada. Desde entonces, el archivo nuclear volvió a convertirse en un foco constante de tensión, sospecha y cálculos militares. Para Israel, la sensación era cada vez más inquietante. La ventana de la diplomacia podía cerrarse y detrás de ella podía reaparecer un Irán más avanzado y más difícil de detener. Y ahí está la verdadera importancia de este capítulo dentro de la historia completa del conflicto. El programa nuclear iraní no solo aumentó la tensión, cambió la naturaleza del miedo. Hasta entonces, Israel veía a Irán como un adversario ideológico, regional y militar indirecto. Pero con la cuestión nuclear, empezó a verlo también como una posible amenaza estratégica de máxima gravedad. Eso empujó la rivalidad a un terreno mucho más oscuro, donde la diplomacia convivía con la sospecha, y la sospecha abría la puerta a operaciones secretas. Y justamente por eso, el siguiente tema surge casi de forma inevitable: la guerra en las sombras, hecha de sabotajes, ciberataques y asesinatos selectivos. 9. La guerra en las sombras, sabotajes, ciberataques y asesinatos. Después de que el programa nuclear iraní se convirtiera en una obsesión estratégica para Israel, la rivalidad entró en una etapa todavía más oscura. Ya no bastaban los discursos, las advertencias ni la presión diplomática. Comenzó una guerra silenciosa,
una guerra que casi nunca se declaraba oficialmente, pero que se sentía en explosiones misteriosas, en virus informáticos, en científicos asesinados y en operaciones tan precisas que parecían sacadas de una novela de espionaje. Irán I resume esta fase como una campaña de ataques encubiertos que desde 2010 incluyó ciberataques, sabotajes y asesinatos selectivos contra el programa nuclear iraní. Uno de los momentos más simbólicos de esa guerra en las sombras fue Stuxnet. Ese gusano informático, descubierto en 2010, fue diseñado para infiltrarse en sistemas industriales y hacer que el equipo funcionara mal mientras mostraba a los operadores que todo parecía normal. Reuters y Británica lo vinculan con el ataque a la instalación de Natanz, y Reuters señala que fue ampliamente considerado una herramienta desarrollada por Estados Unidos e Israel. Con eso, el conflicto entre Irán e Israel entró en un terreno nuevo. Ya no solo se atacaban hombres o edificios, también se atacaban máquinas, redes y cerebros electrónicos. Pero la guerra no se quedó en las pantallas y en los cables. Entre 2010 y 2020, varios científicos nucleares iraníes murieron en atentados y asesinatos atribuidos por Irán a Israel. Irán I señala que fueron 5, entre ellos Mohsen Fakhrizadeh, a quien muchas fuentes occidentales consideraban una figura central del programa nuclear iraní. Reuters informó que, tras su asesinato en noviembre de 2020, Irán culpó de inmediato a Israel, mientras Israel mantuvo su tradicional política de no confirmar ni negar este tipo de operaciones. Esa ambigüedad era parte de la propia guerra: golpear sin hablar demasiado, herir sin firmar abiertamente el ataque. A medida que pasaban los años, las operaciones se volvieron más audaces. Irán I describe una segunda ola a partir de 2018, con tácticas que incluyeron una redada del Mossad para sacar de Irán archivos nucleares, nuevas explosiones y más actos de sabotaje. En 2021, Reuters informó sobre otro grave incidente en Natanz, que medios israelíes atribuyeron a una operación del Mossad y que Irán calificó como terrorismo nuclear. Todo esto transmitía un mensaje muy claro: Israel no estaba dispuesto a esperar pasivamente a que Irán avanzara en su capacidad nuclear. Prefería frenarlo pieza por pieza, operación por operación, aunque fuera en secreto. Lo más inquietante de esta etapa era que casi nadie reconocía oficialmente toda la magnitud de lo que estaba pasando, pero ambos lados actuaban como si la guerra ya hubiera comenzado. Irán I explica que para Israel, estas acciones buscaban retrasar el programa nuclear iraní. Para Irán, eran pruebas de infiltración enemiga, humillación nacional y una agresión constante contra su soberanía. Reuters también señaló que, tras Stuxnet, Irán reforzó seriamente sus propias capacidades cibernéticas. Es decir, la guerra en las sombras no solo dañaba instalaciones o eliminaba objetivos, también empujaba a cada lado a perfeccionar sus métodos para la siguiente ronda. Así, el conflicto fue dejando de parecer una simple rivalidad regional y empezó a convertirse en un duelo de inteligencia, infiltración y precisión quirúrgica. Ya no se trataba solo de apoyar milicias o lanzar amenazas. Ahora se trataba de penetrar laboratorios, burlar sistemas de seguridad, rastrear movimientos individuales y demostrar que ninguna instalación era completamente intocable. Era una guerra fría dentro de una guerra caliente. Una batalla donde cada golpe buscaba retrasar, intimidar y desmoralizar al adversario sin provocar todavía una guerra total. Y justamente aquí es donde este capítulo se une con el siguiente, porque una vez que Israel demostró que podía golpear dentro de Irán y sabotear su programa nuclear, la confrontación no se quedó encerrada en territorio iraní.
también empezó a moverse con más intensidad hacia Siria, donde Irán estaba construyendo presencia militar y corredores estratégicos hacia Hezbollah. La guerra en las sombras, entonces, no terminaba en Natanz ni en Teherán. Solo estaba preparándose para abrir otro escenario todavía más peligroso. 10. Siria, el puente terrestre de Irán y la alarma permanente de Israel. Después de años de sabotajes, operaciones secretas y una guerra silenciosa alrededor del programa nuclear iraní, el conflicto dio otro paso todavía más peligroso. Ya no se trataba solo de impedir que Irán avanzara en sus laboratorios o de frenar a sus aliados en Líbano y Gaza. Ahora el gran temor de Israel empezaba a concentrarse en Siria. ¿Por qué Siria? Porque con la guerra civil siria, Irán encontró la oportunidad de acercarse físicamente al territorio israelí, de consolidar una presencia militar más profunda en el corazón del Levante y de reforzar el corredor que conectaba Teherán con Bagdad, Damasco y Beirut. En otras palabras, Siria podía convertirse en el puente terrestre que uniera la influencia iraní desde Irán hasta el Mediterráneo. Para entender este punto, hay que recordar lo que ocurrió en Siria a partir de 2011. El levantamiento contra Bashar al-Assad se convirtió en una guerra civil devastadora y el régimen sirio empezó a depender cada vez más de sus aliados externos para sobrevivir. Según el Council on Foreign Relations, el gobierno de Assad logró mantener el control de gran parte del país con ayuda decisiva de Rusia e Irán. Para Teherán, sostener a Assad no era solo una cuestión de amistad política. Siria era una pieza esencial en su arquitectura regional. Si el régimen caía, Irán perdía una ruta estratégica hacia Hezbollah y perdía también uno de los pilares de su llamado eje de la resistencia. Y aquí la historia se vuelve todavía más intensa. A medida que la guerra siria avanzaba, Hezbollah también se involucró de forma cada vez más directa en el conflicto. El CFR explica que la participación de Hezbollah en Siria fortaleció su experiencia militar, pero al mismo tiempo lo expuso más a ataques israelíes, porque Israel comenzó a golpear con regularidad a fuerzas vinculadas con Irán dentro del territorio sirio. Eso significa que Siria dejó de ser solo una guerra interna siria y pasó a convertirse en un gran tablero regional, donde se cruzaban los intereses del régimen de Assad, de Irán, de Hezbollah y de Israel. Para Israel, la amenaza era clara y concreta. No veía la presencia iraní en Siria como una simple alianza diplomática, sino como el intento de construir una plataforma militar muy cerca de sus fronteras. El CFR advirtió ya en 2017 que la creciente presencia iraní en Siria, junto con el fortalecimiento armamentístico de Hezbollah, representaba una amenaza enorme para Israel. Al mismo tiempo, Israel observaba con alarma el traslado de armas avanzadas, misiles y componentes de precisión hacia Hezbollah a través del territorio sirio. Por eso empezó a actuar con una lógica cada vez más constante: golpear antes de que esa infraestructura quedara consolidada. Esa lógica dio forma a una campaña sostenida de ataques. Israel comenzó a bombardear depósitos, convoyes, aeropuertos, fábricas y posiciones relacionadas con Irán o con Hezbollah dentro de Siria. El CFR y Irán Primer coinciden en que Israel llevó a cabo durante años numerosas operaciones para impedir el traslado de armas avanzadas y limitar el afianzamiento iraní en suelo sirio. No era una guerra declarada, pero tampoco eran incidentes aislados. Era una estrategia continua. Cada vez que Israel detectaba que Siria se estaba convirtiendo en una base más sólida para Irán, intentaba romper esa construcción a fuerza de ataques quirúrgicos. Con el tiempo, Siria se volvió el punto donde la guerra en las sombras se hizo más visible. Ya no era solo un científico asesinado en Irán o un virus que atacaba centrifugadoras. Ahora había explosiones en Damasco, ataques sobre aeropuertos,
golpes contra oficiales de la Guardia Revolucionaria y choques cada vez más peligrosos dentro de un país que ya estaba devastado por su propia guerra. Irán Primer recordó que el ataque israelí del 1 de abril de 2024 contra una instalación diplomática iraní en Damasco mató a altos mandos de la Guardia Revolucionaria, y ese episodio fue uno de los momentos que empujaron a Irán a responder directamente contra Israel días después. En otras palabras, Siria pasó de ser una plataforma indirecta a convertirse en uno de los detonantes de la confrontación abierta. Por eso este capítulo es tan decisivo en la secuencia de la historia. En Siria, Irán trató de convertir su influencia regional en una presencia militar más continua, más cercana y más útil para abastecer a Hezbollah y presionar a Israel. E Israel, al detectar ese movimiento, respondió con una campaña casi permanente para impedir que el territorio sirio se transformara en una segunda gran frontera iraní. Así, Siria dejó de ser un escenario secundario y pasó a ser uno de los centros más peligrosos del conflicto. Y justamente eso nos lleva al siguiente tema, porque cuando el eje iraní se fortaleció en varios frentes y la guerra regional siguió calentándose, bastó una chispa enorme para que todo cambiara otra vez. El 7 de octubre de 2023 y la explosión de una nueva etapa. Y cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más. ¿La revolución iraní, la guerra en las sombras, o el momento en que el conflicto pasó a ser directo? Quiero leerte. 11. El 7 de octubre de 2023 y la explosión regional. Después de años de guerra indirecta en Líbano, Gaza, Siria y en las sombras del programa nuclear, llegó el momento que sacudió todo el tablero de Medio Oriente. El 7 de octubre de 2023, Hamás lanzó un ataque coordinado contra Israel desde la franja de Gaza por tierra, mar y aire. Murieron unas 1.200 personas y más de 240 fueron tomadas como rehenes. Para Israel fue el día más mortífero desde su independencia. Y para toda la región fue como si una llama que llevaba décadas avanzando por debajo de la tierra hubiera salido de golpe a la superficie. Lo que hizo todavía más profundo ese impacto fue que Israel llevaba años creyendo que la amenaza de Hamás estaba contenida. Había choques, sí, había cohetes, sí, pero existía la sensación de que la situación en Gaza, por dura que fuera, estaba de algún modo controlada. El ataque del 7 de octubre destruyó esa idea en cuestión de horas. No fue solo una operación militar, fue una ruptura psicológica, una herida nacional y un terremoto estratégico. A partir de ese día, Israel dejó de mirar el problema como un frente limitado y comenzó a verlo como una crisis existencial que exigía una respuesta total. Y fue ahí donde Irán volvió al centro de la escena. Desde hacía años, Teherán había dado apoyo militar, entrenamiento y financiación a Hamás, algo ampliamente reconocido por analistas y organismos internacionales. El Council on Foreign Relations señala que esa ayuda iraní durante años contribuyó a fortalecer a Hamás y a hacer posible su capacidad de ataque. Pero al mismo tiempo, en los primeros días posteriores al 7 de octubre, funcionarios estadounidenses afirmaron que no tenían pruebas concluyentes de que Irán hubiera dirigido específicamente esa operación concreta. Esa diferencia es importante para contar bien la historia. Irán no apareció como un actor ajeno, pero tampoco quedó demostrada en ese momento una orden directa iraní para ese ataque exacto. Mientras tanto, desde Teherán, el régimen celebró políticamente el golpe dado por Hamás. Reuters informó el mismo 7 de octubre que el gobierno iraní calificó los ataques como un acto de autodefensa palestina. Pocos días después, líderes iraníes y medios oficiales expresaron apoyo público a Hamás y presentaron la operación como una señal de fuerza del frente palestino.
Eso reforzó todavía más la percepción israelí de que, aunque jamás hubiera ejecutado el ataque, lo había hecho dentro de un ecosistema regional construido durante años con apoyo iraní. A partir de ahí, la guerra en Gaza no quedó encerrada en Gaza. El 7 de octubre reactivó todo el mapa de la confrontación regional. Hezbollah intensificó su presión desde el norte. Milicias aliadas de Irán en distintos países comenzaron a elevar el tono de sus acciones y el temor a una guerra regional se volvió mucho más real. La masacre inicial, la respuesta militar israelí y el peso del respaldo iraní a Hamás empujaron el conflicto a una etapa más amplia, más tensa y mucho más imprevisible. Ya no se trataba solo de Israel contra Hamás. Se trataba de todo un sistema de alianzas, enemigos y frentes cruzados que empezaba a moverse al mismo tiempo. Por eso este capítulo marca una frontera dentro de la historia completa del conflicto. El 7 de octubre no creó de la nada la rivalidad entre Irán e Israel, pero sí la empujó hacia una fase mucho más abierta y peligrosa. Todo lo anterior, la revolución iraní, Hezbollah, Gaza, la guerra en Siria, el programa nuclear y la guerra en las sombras, parecía desembocar en este momento. Y justamente por eso, el siguiente paso casi se volvió inevitable. La tensión siguió creciendo hasta que, en abril de 2024, Irán y Israel cruzaron una línea histórica y pasaron del enfrentamiento indirecto al ataque directo. 12. Abril de 2024, cuando Irán atacó directamente a Israel por primera vez. Después del 7 de octubre de 2023, la tensión entre Irán e Israel siguió subiendo como una cuerda demasiado estirada. Durante décadas, ambos países se habían golpeado de forma indirecta, a través de milicias, sabotajes, ataques en Siria, operaciones encubiertas y amenazas. Pero en abril de 2024 ocurrió algo que rompió una barrera histórica. El 1 de abril, un ataque atribuido a Israel destruyó el edificio consular iraní dentro del complejo de su embajada en Damasco, Siria, y murieron 7 miembros de la Guardia Revolucionaria, entre ellos el general Mohammad Reza Zahedi. Ese golpe no fue visto en Teherán como un ataque más, sino como una humillación directa al Estado iraní y a su aparato militar en el exterior. A partir de ahí, todo el mundo entendió que la respuesta iraní ya no sería una simple declaración de condena. Durante varios días, la región entera quedó suspendida en una espera tensa, como si todos supieran que algo grande estaba por ocurrir. Pero nadie supiera exactamente cuándo. Israel reforzó sus defensas. Estados Unidos y otros aliados siguieron de cerca cada movimiento. Y Teherán dejó claro que consideraba legítima una represalia. La vieja guerra en las sombras estaba a punto de salir a plena luz. La noche del 13 al 14 de abril de 2024, Irán lanzó su ataque. Envió más de 300 proyectiles entre drones, misiles de crucero y misiles balísticos contra Israel. Fue un momento histórico porque, desde la Revolución Islámica de 1979, Irán nunca había atacado de forma directa territorio israelí de esa manera. Hasta entonces, había preferido actuar por medio de aliados y frentes externos. Ahora estaba golpeando con su propia firma, con sus propios medios y bajo la mirada del mundo entero. Ese fue el instante en que el conflicto dejó de ser solamente una confrontación indirecta y pasó a convertirse en un choque abierto entre dos estados. Sin embargo, el resultado militar fue muy distinto del impacto simbólico. Israel, con ayuda de Estados Unidos y de otros socios regionales, interceptó la gran mayoría de los proyectiles. IP informó que Israel dijo haber derribado el 99% del ataque, y Reuters señaló que no hubo muertos en Israel por esa ofensiva, aunque sí daños limitados, y una niña resultó gravemente herida por metralla. Es decir, el golpe iraní no cambió el equilibrio militar de inmediato, pero sí cambió algo muy importante: el umbral psicológico.
Desde ese momento, ya nadie podía decir que Irán e Israel solo se atacaban por intermediarios. Lo más delicado de aquel episodio fue justamente esa mezcla de fracaso táctico y éxito simbólico. Desde el punto de vista iraní, el ataque mostraba que la República Islámica podía responder directamente y que no aceptaría quedar humillada sin contestar. Desde el punto de vista israelí, la capacidad de interceptar casi todo el ataque servía para demostrar superioridad defensiva y coordinación con sus aliados. Pero debajo de esas lecturas había una verdad más peligrosa. Ambos países ya habían cruzado una línea que durante décadas habían evitado cruzar. Y cuando una línea así se rompe una vez, resulta mucho más fácil que vuelva a romperse. Israel respondió pocos días después, el 19 de abril, con un ataque limitado cerca de Isfahán. Tanto Reuters como AP describieron esa acción como pequeña y calibrada, y ambos lados la minimizaron públicamente para evitar una guerra regional total. Británica resume que Israel atacó un complejo militar cerca de Isfahán y que Irán restó importancia al incidente, llevando la escalada a un cierre solo aparente. Fue como si los dos hubieran mirado el abismo al mismo tiempo y por un instante hubieran decidido no dar el paso final. Pero ese cierre era engañoso. Abril de 2024 no resolvió nada. Solo demostró que la confrontación directa ya era posible, y eso cambia toda la historia que venimos contando. Lo que antes parecía impensable se convirtió en precedente. Irán había atacado directamente a Israel por primera vez. Israel había respondido sobre suelo iraní, y el mundo había visto que la guerra encubierta podía transformarse en cuestión de días en un intercambio abierto de fuego. Por eso este capítulo no es solo una escalada más, es el momento en que el conflicto entra en una nueva era. Y justamente por eso, el siguiente episodio nace casi de forma natural. La segunda gran sacudida, cuando meses después la tensión volvió a explotar y el eje iraní empezó a mostrar señales de desgaste más visibles. 13. Octubre de 2024. La segunda gran sacudida y el debilitamiento del eje iraní. Si abril de 2024 había demostrado que Irán e Israel ya podían atacarse directamente, octubre de ese mismo año confirmó que aquella barrera rota no iba a reconstruirse fácilmente. La tensión no bajó, al contrario, siguió acumulándose. Israel continuó golpeando a Hezbollah en Líbano, siguió presionando a Hamás en Gaza y mantuvo su pulso con Irán en varios frentes al mismo tiempo. Entonces, llegó la segunda gran sacudida. El 1 de octubre de 2024, Irán lanzó más de 180 misiles balísticos contra Israel. Fue un ataque más grande y más complejo que el de abril y mostró que Teherán todavía estaba dispuesto a escalar, aunque el resultado final no cambiara de manera decisiva el equilibrio militar. Pero lo más importante de este capítulo no fue solo la lluvia de misiles. Lo verdaderamente profundo fue lo que estaba ocurriendo alrededor de ese ataque. Mientras Irán intentaba demostrar fuerza, sus principales aliados regionales empezaban a sufrir golpes muy duros. El Council on Foreign Relations señaló en octubre de 2024 que Hamás y Hezbollah, dos de los apoderados más valiosos de Irán, habían quedado fuertemente debilitados desde el 7 de octubre de 2023. Eso era gravísimo para Teherán, porque durante años había construido su capacidad de presión sobre Israel precisamente a través de esa red de aliados armados. Si esa red comenzaba a quebrarse, no solo perdía soldados o mandos, perdía profundidad estratégica. En Líbano, el golpe fue especialmente doloroso. A finales de septiembre de 2024, Israel mató a Hassan Nasrallah, el histórico líder de Hezbollah, en un ataque aéreo en Beirut. Reuters
describió su muerte como el mayor golpe sufrido por Hezbollah en medio de una campaña israelí cada vez más agresiva. Y pocos días después, otra crónica de Reuters explicaba que el daño causado al grupo había reducido la capacidad de Irán para amenazar a Israel desde su frontera norte. En otras palabras, una de las cartas más fuertes de Teherán en la región estaba siendo herida en el corazón. En Gaza, la situación también se volvió más dura para el eje iraní. El 17 de octubre de 2024, Israel anunció la muerte de Yahya Sinwar, uno de los principales arquitectos del ataque del 7 de octubre de 2023 y una figura central dentro de Hamás. Reuters lo presentó como un éxito enorme para Israel y un punto de inflexión dentro de la guerra. Británica, al resumir esa etapa, la describe directamente como el período de la decapitación de Hezbollah y la muerte de Yahya Sinwar, subrayando que, con Hezbollah debilitado y el cerebro del 7 de octubre muerto, se abrió incluso una pequeña ventana para reactivar conversaciones de alto el fuego. Eso muestra hasta qué punto el eje apoyado por Irán estaba siendo golpeado en sus figuras más visibles y simbólicas. Y todavía faltaba otro movimiento. El 26 de octubre de 2024, Israel respondió al ataque iraní del 1 de octubre con bombardeos sobre objetivos militares en Irán. Reuters informó que Israel dijo haber atacado fábricas de misiles y otros sitios militares, mientras Irán trató de restar importancia a los daños y habló de impacto limitado. Pero incluso esa manera de responder revelaba algo importante. Ya no estábamos ante un conflicto contenido por completo en la sombra. Abril había abierto la puerta y octubre la dejó mucho más abierta. Ambos países habían normalizado, al menos en parte, la idea de atacarse directamente. Por eso este capítulo es tan decisivo dentro de la historia completa del conflicto. Octubre de 2024 mostró dos realidades al mismo tiempo. La primera, Irán todavía conservaba capacidad para lanzar golpes espectaculares y recordar que seguía siendo un actor peligroso. La segunda, su red regional, ya no parecía tan sólida como antes. Británica resume que en 2024 la posición geopolítica del llamado eje de la resistencia quedó severamente debilitada por la guerra, incluida la confrontación directa entre Israel e Irán y los golpes sufridos por Hezbollah y Hamás. Esa combinación era explosiva. Teherán seguía dispuesto a escalar, pero lo hacía mientras veía cómo parte de su arquitectura regional empezaba a resquebrajarse. Y así, la historia entró en una fase todavía más peligrosa. Porque cuando un poder regional se siente atacado, pero al mismo tiempo percibe que sus herramientas se están debilitando, puede volverse más imprevisible, más agresivo o más desesperado. Ese es el verdadero puente hacia el siguiente capítulo. Después de octubre de 2024, el conflicto ya no era solamente una rivalidad intensa, era una confrontación directa, repetida y cada vez más regional. Y esa dinámica nos lleva de forma natural al siguiente gran salto, la guerra abierta de 2025, cuando el choque dejó de ser una escalada episódica y empezó a parecerse a una batalla mucho más frontal entre Irán e Israel. 14. Junio de 2025, la guerra abierta contra Irán. Si octubre de 2024 había dejado claro que la confrontación directa ya no era imposible, junio de 2025 mostró algo todavía más grave. El conflicto podía transformarse en una guerra abierta en cuestión de horas. El 12 y 13 de junio, Israel lanzó ataques de gran escala contra el corazón de la estructura militar y nuclear iraní. No fueron golpes aislados ni una represalia limitada. Fueron bombardeos profundos contra instalaciones sensibles, acompañados por la muerte de altos mandos y científicos. AP describió aquella ofensiva como un ataque fulminante sobre la infraestructura nuclear y militar iraní, y Reuters la presentó como la mayor ofensiva israelí jamás realizada contra su viejo adversario. El contexto de ese salto también importa mucho.
Apenas un día antes, el 12 de junio de 2025, la Junta de Gobernadores de la OIEA declaró a Irán en incumplimiento de sus obligaciones de no proliferación por primera vez en casi 20 años. Ese dato no significa que la guerra fuera inevitable, pero sí ayuda a entender por qué el clima ya estaba cargado al máximo. Había sospecha internacional, presión nuclear y una sensación creciente de que la vía diplomática se estaba agotando. En ese ambiente, Israel decidió golpear antes de aceptar que Irán siguiera avanzando en capacidad estratégica. Los ataques afectaron instalaciones nucleares clave y mostraron que la guerra ya no se libraba solo en la sombra. AP informó que Natanz, uno de los principales centros de enriquecimiento de uranio de Irán, fue alcanzado, y el OIEA advirtió del riesgo de contaminación dentro del sitio tras los bombardeos. Reuters añadió después que los ataques israelíes habían golpeado varios de los emplazamientos nucleares más importantes del país y habían causado daños serios, aunque la magnitud total tardaría en conocerse. Lo que durante años había sido una mezcla de sabotajes discretos, asesinatos selectivos y ciberataques, ahora se veía en humo, destrucción visible y un sistema nuclear bajo fuego abierto. Irán respondió, y con eso la guerra dejó de parecer una simple operación preventiva para convertirse en un intercambio directo de ataques. Reuters reportó que, tras la ofensiva israelí del 13 de junio, Irán lanzó salvas de misiles contra Israel, con explosiones escuchadas en Jerusalén y Tel Aviv. Ya no se trataba de una amenaza futura ni de una guerra por intermediarios. Ambos países estaban golpeándose de forma abierta ante los ojos del mundo. Y lo más inquietante era que el conflicto seguía subiendo de nivel en vez de frenarse. La escalada alcanzó un punto aún más delicado cuando Estados Unidos entró de forma directa en la guerra. El 22 de junio de 2025, el OIEA confirmó que los sitios nucleares iraníes de Fordow, Natanz y Esfahan habían sido alcanzados tras ataques aéreos estadounidenses. Reuters, meses después, describió esas acciones como el cierre de una campaña israelí de 12 días, y AP informó que Irán respondió con un ataque limitado contra una base militar estadounidense en Qatar antes de que se anunciara un alto el fuego. Esa secuencia es fundamental para este capítulo. La guerra abierta de 2025 no solo enfrentó a Irán e Israel, sino que arrastró directamente a Estados Unidos y convirtió la crisis en una confrontación regional de máxima gravedad. Por eso este tema marca uno de los puntos más peligrosos de toda la historia que venimos contando. Durante décadas, Irán e Israel habían convivido con una hostilidad feroz, pero casi siempre contenida por capas de distancia, intermediarios y operaciones encubiertas. En junio de 2025, esas capas se rompieron. La guerra ya no era una posibilidad teórica, sino una realidad concreta. Instalaciones nucleares bombardeadas, ciudades bajo amenaza de misiles, participación militar estadounidense y una región entera conteniendo la respiración. Y justamente ahí nace el siguiente capítulo. Porque después de una guerra así, la gran pregunta deja de ser cómo empezó todo y pasa a ser otra mucho más inquietante: ¿en qué se convirtió el conflicto después? ¿Y hacia dónde podía arrastrar a Medio Oriente en su fase más reciente? 15. De la guerra indirecta a la confrontación regional total, hasta el 8 de marzo de 2026. Después de la guerra abierta de junio de 2025, muchos pensaron que quizá el conflicto había llegado a un punto tan peligroso que ambos bandos iban a retroceder. Y en parte,
hubo una pausa. El 24 de junio de 2025 se anunció un alto el fuego entre Irán e Israel, después de 12 días de ataques intensos, aunque nació frágil, con acusaciones cruzadas casi desde el inicio y con preguntas enormes todavía sin respuesta, sobre todo en torno al programa nuclear iraní y a la posibilidad real de que la tregua durara. En otras palabras, no era una paz verdadera. Era más bien un silencio tenso, como cuando una casa deja de temblar por fuera, pero por dentro siguen crujiendo las vigas. Ese detalle es clave para entender el cierre de esta historia. La guerra de 2025 no resolvió el problema de fondo. No borró la desconfianza entre Irán e Israel, no cerró la cuestión nuclear y no desarmó la lógica de confrontación que ambos ya habían asumido. Reuters resumió ese momento diciendo que seguían abiertas dudas decisivas sobre el futuro del programa nuclear iraní, la reanudación de negociaciones y hasta el destino de las reservas de uranio enriquecido que podían haber sobrevivido a los bombardeos. Es decir, el alto el fuego detuvo el intercambio inmediato de fuego, pero dejó vivas las causas que lo habían provocado. Por eso, cuando llegó 2026, la región seguía sentada sobre un barril de pólvora. Y el 28 de febrero de 2026, ese barril estalló otra vez, esta vez de una forma todavía más brutal. El Council on Foreign Relations y Reuters coinciden en que Estados Unidos e Israel lanzaron una gran ofensiva conjunta contra Irán. Según CFR, el ataque fue a gran escala y tuvo como uno de sus resultados más impactantes la muerte del líder supremo Ali Khamenei, junto con otros altos mandos. Británica añade que la operación incluyó centenares de ataques en pocas horas contra misiles, defensas aéreas, infraestructura militar y liderazgo político y militar iraní. Lo que en 2024 había sido una ruptura de barreras y en 2025 una guerra abierta, en 2026 ya parecía una ofensiva para remodelar por la fuerza el equilibrio de toda la región. La respuesta iraní mostró que la confrontación ya había dejado de ser solo entre dos capitales. Irán lanzó misiles y drones, no solo contra Israel, sino también contra instalaciones y objetivos vinculados a Estados Unidos en varios países del Golfo. CFR señaló ataques de represalia sobre Israel y sobre instalaciones estadounidenses en Bahrein, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Reuters informó además que, a medida que avanzaban los primeros días de marzo de 2026, la guerra se extendía hacia el Golfo y también salpicaba al Líbano, mientras los mercados reaccionaban con miedo y el precio del petróleo subía. Ya no era únicamente un choque Irán-Israel, era una crisis regional en toda la extensión de la palabra. Y aquí está uno de los puntos más importantes de todo el relato. El conflicto terminó afectando no solo a ejércitos y gobiernos, sino a la vida cotidiana de millones de personas. Reuters explicó el 6 de marzo de 2026 que la guerra estaba alterando rutas aéreas y marítimas, afectando el comercio global y ralentizando el tránsito por el estrecho de Hormuz, una vía clave para el petróleo mundial. Británica también subraya que el conflicto dejó más de 1000 muertos, enormes daños materiales y cientos de miles de viajeros atrapados. Es decir, la vieja rivalidad que durante años se movió entre operaciones encubiertas, milicias y amenazas terminó golpeando la economía, el transporte, la energía y la seguridad de una región entera e incluso del mundo. Hasta hoy, 8 de marzo de 2026, la historia sigue abierta. Reuters informó este mismo día que continúan los ataques y que crecen las críticas internacionales por la legalidad y el riesgo humano de la ofensiva. AP describió un escenario de incendios en Teherán, ataques iraníes sobre infraestructura y un saldo de muertos que sigue aumentando.
Por eso, el verdadero cierre de esta historia no es un cierre de paz, sino un cierre de advertencia. Lo que comenzó hace décadas como una ruptura política y una guerra indirecta se convirtió, paso a paso, en una confrontación regional total. Y esa es la gran lección de todo este recorrido. Los conflictos más peligrosos no siempre nacen de un solo disparo. A veces se construyen lentamente, década tras década, hasta que un día toda la región arde al mismo tiempo. Después de recorrer esta historia completa, queda algo muy claro. El conflicto entre Irán e Israel no nació de un solo ataque, ni de una sola guerra, ni de una sola decisión. Fue creciendo con los años, alimentado por revoluciones, ideologías, alianzas, miedo, ambición, heridas antiguas y respuestas cada vez más duras. Y eso es precisamente lo que lo vuelve tan peligroso. No estamos viendo una pelea pasajera, sino el resultado de décadas de tensión acumulada. Y quizá por eso, esta historia también nos toca más de lo que parece, porque nos recuerda que cuando el rencor, la desconfianza y el deseo de imponerse se dejan crecer durante demasiado tiempo, las consecuencias terminan alcanzando a todos. No solo a los gobiernos, no solo a los ejércitos, sino también a la gente común, a las familias, a los niños, a quienes solo quieren vivir en paz. Al final, los grandes conflictos siempre terminan dejando una misma pregunta en el aire. ¿Cuánto dolor hace falta para que el ser humano entienda el precio real de la guerra? Comprender esta historia no es solo mirar al pasado. Es entender por qué el presente sigue siendo tan frágil y por qué el futuro de toda una región puede depender de decisiones que se toman en medio del miedo, del orgullo y de la venganza. Y si algo nos enseña este recorrido, es que ningún conflicto aparece de la nada. Todo comienza mucho antes de que el mundo mire. Todo se construye en silencio y cuando finalmente explota, ya no afecta solo a dos países, sino al equilibrio del mundo entero. Por eso conocer la historia completa del conflicto entre Irán e Israel no es solo aprender datos históricos, es abrir los ojos ante una realidad compleja, dolorosa y profundamente humana. Una historia donde el pasado sigue vivo, donde cada capítulo deja heridas nuevas y donde entender el origen de todo es la única forma de comprender la gravedad de lo que estamos viendo hoy. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios. La historia explica el presente para saber que viste este video completo. Suscríbete al canal, activa la campana y comparte este contenido con alguien que necesite entender este conflicto desde su origen y no solo por los titulares.